Estoy contento porque Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno y hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes de parte del Señor. Para los que no saben o para los que algunos nos ven a través de redes sociales o me siguen a través de redes sociales o en mi WhatsApp, yo hace un par de meses que decidí empezar a escribir un libro. Y de repente subo extractos de este libro. Más de alguno me ha preguntado qué significa eso o por qué subo esos extractos. Y es para darle un poco de tiraje a lo que estoy escribiendo. Y anoche me quedé muy tarde porque este libro es un poco de lo que es mi vida, pero también hablo un poco de fantasía de parte del libro. Y me quedé muy tarde pensando en lo que significan los momentos de nuestra vida. Y me trajo recuerdo a eso de las 2 de la mañana de lo que fue vivir con mi padre. Yo perdí a mi papá cuando tenía 11 años y para mí fue algo que me marcó mucho mi vida, y anoche mientras escribía, Dios traía esos recuerdos a mi corazón. Pero hace un par de años atrás, en un encuentro, mientras predicaba en la calle, Dios levanta un hombre y me entrega una palabra de Dios y me dice algo que yo siempre le reclamaba a Dios: ¿por qué te llevaste a mi padre siendo yo tan niño? Entonces Él me trae una palabra de parte de Dios y me dice: el Señor dice, yo soy tu padre, yo estoy ahí para protegerte, yo siempre voy a estar ahí. Y hoy en la mañana, muy temprano, para los que llegamos tempranos a orar, a este lugar había 2 personas que vinieron a agredirme por una situación puntual que no tiene nada que ver con, que era mentira además. Y mientras ellos estaban ahí, yo estaba con la pastora, mi hija, la hermana Nelly, y Dios me trae a recuerdo ese momento donde Él me dijo: yo voy a ser tu padre, yo voy a estar ahí para protegerte. Y yo creo que esas palabras de parte de Dios marcan el corazón. Y yo quiero hablar hoy día de esto, de los momentos de Dios sobre nuestras vidas, cómo van marcando nuestra vida. ¿Qué es un momento? Es un lapso de tiempo más o menos largo que singulariza algunas circunstancias sobre nosotros. Eso es un momento. Un momento es un tiempo, ¿cierto?, donde se singulariza algo importante, algo que se quedó en nuestro corazón. Y yo pienso que hay momentos que marcan la eternidad de la vida de un hombre o de la vida de una mujer. Hay momentos que nos llevan al cielo, pero también hay momentos que nos llevan al infierno. Hay momentos donde la gracia de Dios nos encuentra y marca un antes y un después sobre nuestras vidas. Y yo creo ciertamente que el ser humano fue creado para un momento, para un encuentro con su Dios. Yo creo que ese es el momento más importante de la vida del ser humano. No es cuando nace tu hijo, no es cuando tienes tu primer logro, no es cuando te casas, no es cuando conoces a tu pareja. El momento más importante en la vida del ser humano es el momento en que él tiene un encuentro real con Dios. Ese momento marca un antes y un después en cualquier vida. Marca la diferencia en la eternidad, en lo que está después de la muerte. Ese momento es el que debe marcar nuestro corazón. Pero es un momento, ¿cierto? La Biblia dice, o la Biblia relata que está lleno de estos momentos donde nos encontramos con Dios, o en realidad donde Dios nos encuentra. Y yo creo que ese momento es especial. Siempre he pensado que ese momento es cuando tú sientes que Dios está tan cerca tuyo que tú puedes tocarlo. Ese momento donde Dios, ¿cierto?, lo puedes sentir en un abrazo. Ese momento donde nada quieres que nada te saque de ese lugar, de ese momento, que ese momento ojalá nunca termine. Y quizás usted en este minuto está llevando a su corazón ese momento donde usted se encontró con Dios, donde usted sintió que Dios estaba tan cerca. Quizás todo lo habían abandonado, quizás todo lo habían dejado de lado, quizás se sentía tan solo. Pero ese momento de ese encuentro con Dios marca un antes y un después en la vida de cada ser humano. Y yo quiero hablar de estos momentos donde Dios, ¿cierto?, nos entrega la redención. De estos momentos, de estos encuentros donde Dios nos dice: estás en un lugar seguro. Donde Dios nos dice que quizás hemos caminado tanto tiempo sin entender el propósito, y ese momento nos muestra el propósito. En ese momento también se produce salvación. Ese momento que quizás donde nos encontramos lejos, Dios nos dice: es tiempo de volver.
Es tiempo de volver a casa. Es ese momento donde, ¿saben qué? Uno se siente tan amado, se siente tan valorado y se siente tan especial que no quiere salir de ese momento. Yo creo que ese momento se produce cuando tenemos un encuentro real con Dios. Es ese momento donde solo queremos quedarnos ahí y que nada cambie ese momento. Y la Biblia, y yo quiero compartirles de un hombre que vivió ese momento y como en una noche, en un momento, Dios cambió su vida para siempre. Y me encanta esto porque cuando Dios trae esto a mi corazón, me hace recordar lo amado que soy por Dios. Y yo quiero que Dios hoy día le traiga a su corazón a recuerdo lo amado que es para Él. Números, capítulo 17, verso 1 en adelante, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y lleva por título La vara de Aarón florece, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy día están lentos los multimedias como nunca, pero yo les voy a leer. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a los príncipes de ellos, y los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al siguiente día vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado de nuevo y producido almendra. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y de todos los hijos de Israel, y ellos la vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde en señal de los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Amén. Padre, he leído tu palabra es vida. A través de ella, Dios, tú hablas a mi vida y hablas al corazón de tu iglesia. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que momentos sobrenaturales comienzan, Dios, ahora a florecer sobre cada vida, sobre cada corazón. Yo declaro que tu Espíritu Santo, en fidelidad a la palabra declarada sobre mi vida, se mueve con libertad, trayendo convicción, Señor, de justicia, de verdad y de juicio en esta hora para gloria de tu nombre. Ahora, para gloria de tu nombre, empieza a reverdecer lo que estaba seco, Dios, en este lugar. Sueños y promesas que un día quedaron secas reverdecen hoy para gloria de tu nombre. Y yo declaro lo que has dicho sobre mi vida mientras declare tu palabra. Así sea en un altar, en una calle, a una persona o a miles, Dios, tú te moverás con poder en respuesta a lo que has dicho sobre mi vida y sobre la iglesia. Yo lo creo, es hecho en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Para ponerlos en contexto sobre la historia de Josué, o sobre esta historia, la Biblia dice que antes de esto hubo una rebelión en el pueblo. Un séquito de sacerdotes se levantaron. Era la rebelión de Coré, dirigidos por un hombre. Y este hombre, Coré, dijo: ¿acaso Dios no ha hablado también por mí? ¿Acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? ¿O solamente ha hablado a través de Moisés y Aarón? Y él se rebeló, y en respuesta Dios quiere poner orden, ¿cierto? Y hace descender fuego del cielo, y para resumirlo, Dios quema 250 hombres con su incensario, mostrando que Él tiene el poder y el control. Para que no quede duda, ¿qué hace el Señor? Dice: cada tribu va a levantar un príncipe, y cada príncipe una vara. Las varas en ese tiempo eran varas de almendro, eran varas que se secaban, se pulían con piedras, ¿cierto? El corazón de la vara ya estaba seco, y eran varas de almendro, y los usaban como bastón o para dirigir. Ese era el simbolismo de la vara. Entonces el Señor dice: yo voy a dictar algo sobre el pueblo, y a los ojos de nadie va a quedar duda cuando yo lo haga. Y pidió al Señor que cada
cada príncipe del pueblo de cada tribu pusieron una vara. La Biblia dice que cada uno de ellos puso su vara seca donde el Señor había pedido que la colocaran en el arca. Pero en la noche, en un momento, Dios hizo algo diferente con la vara de Aarón. Yo quiero hablar de ese momento especial en la vida de Aarón. Antes de esto, Aarón era un hombre, era un sacerdote, dentro de muchos sacerdotes en el pueblo de Dios. Antes de esto, Aarón era casi un desconocido. Antes de esto, Aarón era un hombre que estaba ahí debajito de Moisés escondido. Pero en una noche Dios quiere hacer algo diferente. En una noche Dios quiere hacer un milagro y Dios quiere transformar la vida de Aarón. En un momento Dios transforma la vida de Aarón a través de esa vara. Así como Dios en un momento puede transformar tu vida. Así como Dios en un momento puede recordarte que Él te ama. Así como Dios en un momento puede recordarte que no estás solo. Así como Dios en un momento puede hacer algo maravilloso sobre tu hogar. Así como Dios en un momento te alcanza con su gracia. Así en un momento Dios transformó la vida de Aarón tocando su vara. Y la Biblia dice que al tocar la gloria de Dios, la vara de Aarón no solamente reverdeció, recordando lo que está seco, lo que está muerto, en un momento con el toque de la gloria de Dios puede reverdecer. En un momento con el toque de la gloria de Dios puede ser hecho nuevo. En un momento con el toque de la gloria de Dios puede cobrar vida. ¡Qué maravilloso es Dios! Y en esa noche, en el arca, sobre la vara de Aarón, descendió la gloria de Dios. Y lo que estaba seco, lo que no tenía vida, cobró vida. Y yo quedé maravillado con esto. Y no solamente cobró vida, dice la palabra de Dios, sino que Dios hizo algo más. Dice que aquella vara también dio frutos. Aquel que tiene un momento con Dios no solamente reverdece, también comienza a dar frutos. También comienza a dar frutos. Ese milagro marcó un antes y un después en la vida de Aarón. Qué momento más glorioso cuando yo leía esto y entendía lo que Dios estaba hablando a mi vida y que Dios también quería hablar sobre la iglesia. Un momento con Dios, un momento especial con Dios puede cambiarlo todo. Un momento especial con Dios, un apartarte con Dios, un buscar de Dios, muchas veces en el silencio, en la quietud, en el anonimato, puede hacer algo diferente cuando tu corazón esté alineado con Dios. Y a mí me encanta este momento, ¿cierto? Porque yo me imagino que con la misma fe de los otros y quizás mirándose en menos, Aarón pone su vara en el arca, no esperando que Dios haga lo que Dios iba a hacer. Pero ese momento, esa noche quedó marcada para siempre en el corazón de Aarón. Nunca más él fue igual. Aquel que tiene un momento con Dios, aquel que tiene intimidad con Dios, nunca más vuelve a ser igual. Después de eso, Aarón fue un hombre con autoridad de parte de Dios. Aarón entendió, Dios me escogió. Y yo quiero decirte algo. Si estás en este lugar, Dios te escogió. Y no para que estés sobre el resto, pero para que entiendas que eres especial. Que Dios elige a quien quiere. Que Dios escoge a quien quiere. Y que Dios ama a quien quiere. Nadie limita a Dios para decirle no ames a este o ama a aquel porque es más pecador, porque es menos pecador. No, nadie limita la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios te alcanza, Dios comienza a hacer algo diferente. Cuando la gracia de Dios te alcanza, tú comienzas a reverdecer. Cuando la gracia de Dios te alcanza, se crean estos momentos espectaculares donde Dios comienza a hacer algo diferente sobre tu vida. Y lo que estaba muerto, lo que estaba seco, Dios le comienza a dar vida. Cuando tienes estos momentos en la presencia de Dios, todo reverdece, todo da fruto. ¿Saben? Este momento de Aarón, este momento del toque de Aarón es como el encuentro de Moisés con Dios con la zarza. En un momento la Biblia dice que Moisés era un hombre que estaba en Egipto, era el segundo príncipe en Egipto. Moisés lo tenía todo, tenía la gloria de Egipto, y en un error Moisés, defendiendo a un judío, mata a un egipcio.
y huye al desierto, 40 años en el desierto, 40 años caminando, 40 años con incertidumbre, 40 años quizás pensando si me hubiese detenido ese momento, si no hubiese defendido al judío, si me hubiese quedado quieto. Y 40 años recorriendo las mismas laderas, así como muchas veces pasamos la vida, día a día, día tras día, día tras día es lo mismo, día tras día es lo mismo, pero en un momento dice que él miró hacia la colina y vio una zarza que no se apagaba. En un momento él empezó a vivir algo diferente y dijo en su corazón: yo voy a ir a ver por qué esa zarza no se apaga. Yo voy a ir a ver, y saben que esa zarza era Dios, era el encuentro de Dios. Dios había preparado ese momento, como Dios ha preparado este momento para que hoy te encuentres con Él. En ese momento, ¿saben qué hizo Dios? Dios no le dijo a Moisés: Moisés, eres un asesino. No le dijo: Moisés, ¿por qué te estás escondiendo en el desierto? No le dijo: Moisés, ¿por qué estás apacentando ovejas? ¿Saben qué le dijo? Yo te escogí a ti. Y a esto sí que póngale su nombre. Yo te escogí a ti, dijo el Señor. Yo te escogí a ti, qué maravilloso. Cuánto amor de Dios sobre nosotros. En un momento, aquel que estaba acostumbrado a seguir las ovejas, aquel que estaba acostumbrado a apacentarlas en el desierto, en un momento la vida le cambió para siempre. En un momento Dios hizo algo diferente con Moisés. En ese momento la gracia de Dios lo alcanzó. El que nadie hubiese escogido, Dios escogió. Y al que nadie hubiese llamado, Dios lo llamó. Al que era tartamudo, al que tenía miedo, al que estaba acobardado, al que se sentía culpable todos los días. ¿Usted cree que Moisés no se levantaba todos los días y pensaba: yo le quité la vida a un hombre? ¿Usted cree que Moisés no caminaba en el desierto y cuántas veces quizás habrá pensado: yo podría estar en el palacio, pero estoy aquí en el desierto lleno de polvo detrás de las ovejas? Sin embargo, cuando la gracia de Dios te alcanza, la gracia de Dios te levanta. Cuando la gracia de Dios te alcanza, la gracia de Dios hace algo diferente. Cuando la gracia de Dios te alcanza, dice la Biblia que Él cambia nuestras vestiduras y nos pone vestiduras nuevas. Él borra nuestros pecados y comienza a hacer todo nuevo sobre nosotros. Eso es cuando la gracia de Dios te alcanza. Un momento con Dios trae libertad. Un momento con Dios hace que la gracia se derrame sobre tu vida. Un momento con Dios hace algo diferente. Y Moisés nació para este momento, hermanos míos. Moisés no nació para estar en el palacio. Moisés no nació para ser un príncipe de Egipto. Moisés nació para ese encuentro con la zarza. Para eso nació Moisés, para ese encuentro con la zarza. Tú no naciste para ser esclavo de tu trabajo. No naciste para vivir en derrota. No naciste para vivir en angustia y lleno de problemas. Tú naciste para un encuentro con tu Señor. Para un encuentro con tu Señor. Para ese momento, dicen los teólogos que hemos nacido, que se produce un momento en nuestra vida que es el más importante en la vida del ser humano. Es el momento donde te encuentras con Dios. Es el momento donde la gracia de Dios te alcanza, donde la gracia de Dios te levanta, donde la gracia de Dios te limpia, donde la gracia de Dios hace algo diferente. Nacimos para ese momento. Y yo oraba anoche y le decía a Dios: este es el momento, hoy día es el momento. Hoy es donde Dios quiere hacer algo diferente. Ojalá tu corazón esté dispuesto a tener ese encuentro con Dios y que hoy sea tu momento con Dios. Dios no se fija en que Moisés era un tartamudo. Dios no se fija en que Moisés había matado a un hombre. Nada de eso impidió que ese momento fuera especial para Moisés. ¿Saben qué? Ese momento es como cuando usted debe tanto y viene alguien y te dice: tus deudas desaparecieron. Ya no tienes deuda. Ese momento es como cuando estás enfermo y viene el doctor y te dice: ¿sabe qué? No sé cómo milagrosamente usted hoy está sano. Ese momento es como cuando todo está destruido y viene la gracia de Dios y viene a reconstruirlo todo. Y tú dices: esto es imposible, solamente pudo haberlo hecho la gracia de Dios. Ese momento, cuando te has sentido culpable toda la vida, has huido toda la vida, has querido que el pasado desaparezca y viene la gracia de Dios y te dice: ahora todo es hecho nuevo.
ahora todo es hecho nuevo. Ahora ese momento, para ese momento nacimos. Para el momento donde la gracia de Dios nos alcanza, nos limpia y nos hace nuevo. Qué hermoso momento ese cuando nos encontramos con Dios y cuando Dios nos empieza a transformar, cuando Dios empieza a hacer cosas diferentes en nosotros. Moisés nació para ese momento. ¿Y saben qué? En ese momento Moisés entendió su propósito. Por eso es importante ese momento. Porque muchos deambulan por la vida en el día a día, en consumirnos en tantas cosas y no entendemos el propósito. Pero llega un minuto, un momento donde tienes un encuentro con Dios y Moisés entendió su propósito. Dijo: yo no soy príncipe, yo no soy un guerrero, yo soy un hombre que tiene un propósito en Dios. Y Moisés entendió y dejó todo lo que tenía que dejar por servir a Dios, porque él entendió, tenía un propósito más grande. ¿Saben qué? Me gusta esa historia. ¿Y saben por qué me gusta leerla? Porque Moisés tenía 80 años, hermano. Y podríamos decir que estaba viejito. Pero ¿saben que eso no fue impedimento para la gracia de Dios? O sea, la edad no es un impedimento. Todo lo que él había vivido no era impedimento. Las decepciones, el haber abandonado Egipto, el haber matado a un hombre nunca fue impedimento. ¿Saben qué? La gracia de Dios no tiene impedimentos. Y grábese esto en su corazón. La gracia de Dios no tiene impedimento. Puedes fracasar 100 veces, ojalá no 100. Pero puedes fracasar toda una vida y aún así la gracia de Dios no va a tener impedimento para que Dios te levante y para que Dios te use cuando tu corazón esté dispuesto. La gracia de Dios no tiene impedimento. Las bocas de los hombres no son impedimento. Las circunstancias de la vida no son impedimento. Cuando la gracia de Dios te alcance y quiere hacer algo diferente contigo. Yo quiero decirte, naciste para un momento especial. Que el toque de la gracia de Dios te alcance. Que el toque de la gracia de Dios te muestre un propósito. Que el toque de la gracia de Dios te diga hacia dónde caminar. Ese es el momento. Nacimos para ese momento. Ese momento sucede cuando realmente tenemos un encuentro con Dios. Ese momento sucede, ¿saben cuándo sucede? Cuando el hijo pródigo vuelve en sí. Ahí sucede ese momento. La Biblia dice, y si no han escuchado la historia, que el hijo pródigo lo perdió todo. Y yo quiero resumir un poco en esto. El hijo pródigo estaba en la casa del padre y lo tenía todo. Y la Biblia dice que él reclama una parte de su herencia y se va y vive, ¿cierto?, lo peor quizás que ha vivido en su vida. Y en su peor momento, cuando ya el hijo pródigo no tenía riqueza, cuando no tenía amigos, cuando el hijo pródigo había tocado fondo, en ese momento lo alcanzó la gracia de Dios. En ese momento él entendió quién él era. En ese momento él entendió que había nacido para un propósito. En ese momento él entendió que él era hijo, que él no era un allegado, que él no era un esclavo, que él no era un siervo, que él era hijo. En ese momento él entendió, la gracia alcanza para los hijos, y si tú eres hijo, la gracia hoy te alcanza, la gracia de Dios hoy hace algo diferente. En ese momento él dijo: aunque yo estoy en el lodo, aunque yo estoy en medio de los cerdos, aunque yo he pecado contra mi Padre y contra el cielo, en ese momento él entendió, la gracia de Dios me hace recordar, yo soy hijo y tengo pertenencia en la casa del Padre, yo soy hijo, no tengo por qué estar aquí porque yo soy hijo. Y él se levantó porque en ese momento él entendió que los hijos tenemos pertenencia, que los hijos tenemos un padre que nos defiende, que los hijos tenemos un padre que pone pan sobre nuestra mesa. Pero él tuvo que entender, tuvo que tocar fondo para entender que él era hijo. Y muchas veces nos sucede así. Tenemos que tocar fondo para que la gracia de Dios en un momento nos recuerde que somos hijos. ¿Saben qué? Lo maravilloso de esto, que la gracia no lo alcanzó en la casa del Padre, no lo alcanzó mientras él tenía amigos,
No le alcanzó mientras él tenía posesiones o mujeres. ¿Saben cuándo le alcanzó la gracia? Cuando él tocó fondo. Cuando él entendió que no había nada más que Dios era lo más importante sobre su vida. En ese momento la gracia lo alcanzó y él entendió: yo soy hijo, yo tengo pertenencia. Yo tengo pertenencia. A veces Dios permite, hermanos, que toquemos fondo para entender que tenemos pertenencia, que somos hijos en la casa. La gracia no le alcanzó cuando él era exitoso. No le alcanzó cuando él era conocido. No le alcanzó cuando tenía mucho. La gracia lo alcanzó cuando él estaba en medio del lodo, en medio de los cerdos y deseando comer lo que los cerdos comían, dice la historia. Ahí lleno de errores, quizás oliendo mal, lleno de defectos, con la vida marcada, llena de cicatrices. Ahí lo alcanzó la gracia. En ese momento la gracia de Dios le dijo: tú eres hijo. Nuestros errores nos definen quiénes somos. Nuestros pecados nos definen quiénes somos. Los momentos con Dios, los toques de la gracia de Dios definen quiénes somos. Y si la gracia de Dios ahora está tocando tu corazón, te está diciendo: eres hijo. Te está diciendo: tienes pertenencia. Te está diciendo: no estás solo. Te está diciendo: ahora eres perdonado. Si la gracia de Dios ahora está tocando tu corazón, te está diciendo: para este momento, para este tiempo te preparé, para este tiempo te traje a este lugar, para este tiempo estás aquí, para este momento donde la gracia de Dios pueda hacer algo diferente sobre ti. No se equivocó Dios. Dios preparó este momento y eso es lo que amo de Dios. ¿Usted cree que Moisés no pasó cuántas veces por esa zarza? ¿Usted cree cuántos años Aarón caminó con esa vara seca en la mano? Así como caminamos tanto tiempo con sueños secos, con vidas secas. Así Aarón caminaba con su vara, pensando: quizás lo que yo quiero ser nunca lo voy a hacer. Pensando: quizás mi vida es un fracaso. Pensando: quizás mis sueños están muertos, están secos. Pero en un momento del toque de la gloria de Dios, Dios hizo algo diferente. En un momento en que él prestó atención, en que Moisés miró hacia la zarza, Dios hizo algo diferente. Y yo oro, como les digo, por ese momento sobre la iglesia. Oro porque tú tengas ese encuentro, ese momento con Dios, donde Dios haga algo diferente. La Biblia habla en el Salmo 72 de un hombre de Dios, Asaf. Creo que es el único salmo que él escribe, el Salmo de Asaf. Y Asaf, hermanos míos, era un hombre que le servía a Dios, pero había una angustia en su corazón, había una amargura en su corazón. Y por lo que yo he leído, Asaf era un hombre que miraba cómo otros se deleitaban, cómo otros vivían bien, cómo otros tenían riquezas, cómo otros prosperaban. Y en su corazón él decía: a lo mejor yo debo ser malo para que Dios me bendiga. A lo mejor yo debo ser impenitente para que Dios haga algo diferente conmigo. A lo mejor yo tengo que apartarme de Dios. Pero dice la palabra de Dios que en un momento Dios toca su corazón. En un momento Dios hace algo diferente con Asaf. Y Asaf lo describe así en el Salmo. Y en el verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. En un momento Dios abrió sus ojos. En un momento Dios le hizo ver la realidad. En un momento con Dios, Dios hace algo diferente, pero tienes que buscar ese momento. Tienes que anhelar ese momento con Dios. Tienes que anhelar momentos en la presencia de Dios para que Dios haga algo diferente. Asaf vivía angustiado, Asaf vivía triste y decía: Dios, pero ¿por qué yo no? Hasta que en un momento Dios abrió sus ojos espirituales y él pudo entender. Anhele ese momento con Dios. Busque ese momento con Dios. Yo creo fielmente que nacemos para ese momento, donde Dios marca nuestras vidas. Nacemos para ese momento donde Dios toca nuestro corazón. Y como yo les dije, la Biblia está llena de esos momentos que muchas veces no los vemos porque no buscamos en profundidad la palabra. La Biblia habla en el libro de Lucas, en el capítulo 19, del verso 1 en adelante, habla de un hombre y dice que este hombre era un publicano, su nombre era Zaqueo. Y dice la Biblia, o cuando usted lee la historia de Zaqueo, Zaqueo era un hombre exitoso en medio del pueblo.
Zaqueo era un hombre que tenía riqueza, era un publicano. Todos procuraban estar cerca de Zaqueo porque Zaqueo tenía influencias. O sea, era como hoy día, ¿cierto? Que todos quieren ser amigos de Farcas. Así más o menos era Zaqueo. Zaqueo era como el Farcas de su tiempo. Todos querían estar cerca de Zaqueo, ser amigo de Zaqueo. Y si tú ibas a algún lado, tú decías, yo soy socio con Zaqueo, ahí están las puertas abiertas. Porque Zaqueo la llevaba. Pero ¿saben qué? Zaqueo tenía un vacío en su corazón. Zaqueo tenía un vacío en su corazón. Y Zaqueo escucha hablar de Jesucristo. Y dice la Biblia que en ese instante algo movió su corazón. Yo me imagino que Zaqueo entendió, yo nací para este momento. Quizás Jesucristo nunca más va a estar aquí cerca. Quizás nunca lo voy a ver. Entonces Zaqueo tenía un impedimento. Sí, la Biblia dice que era bajito como su pastor. Pero inteligente también como él. Entonces dice la Biblia que Zaqueo vio un árbol y se subió sobre el árbol. Y desde ahí miraba a Jesús. Desde ahí lo miraba pasar porque él decía, desde aquí él me va a ver. Y en ese momento, hermanos míos, en ese momento de gloria, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús levanta la cabeza y ve a Zaqueo sobre el árbol y le dice, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La Biblia dice que ese día llegó la salvación, la gracia y la misericordia a la casa de Zaqueo. Zaqueo nació para ese momento. Zaqueo nació para ese momento, no nació para ser rico, no nació para ser exitoso, él nació para ese encuentro. Él sabía, o los cielos sabían, que en ese minuto el Señor Jesús iba a levantar la cabeza y lo iba a ver sobre el árbol. Y él iba a conocer la gloria de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Nacemos para un momento, el más importante de nuestras vidas. Nacemos para ese momento, un encuentro con nuestro Señor. Nacemos para ese momento, búscalo, busca ese encuentro con la gracia, desespérate por ese encuentro con la gracia, vuélvete loco por tener un encuentro con la gracia de Dios, desespérate, despiértate en las noches porque ese momento va a marcar un antes y un después en tu vida, va a marcar un antes y un después si vas a entender el propósito, pero tienes que entender, nacemos para un momento donde la gracia de Dios se extiende sobre nosotros. Tú y yo no fuimos creados en vano. Tú y yo no fuimos creados porque Dios no tenía nada más que hacer. Dios siempre está ocupado, pero tiene tiempo para sus hijos. Qué maravilloso es Dios. Yo también estoy hoy ocupado, pero si me llama le contesto el teléfono. Me haya escuchado por ahí, el pastor vive ocupado. Amén. Nacemos para ese momento. Nacemos para el momento cuando la gracia de Dios se extiende sobre nosotros y Dios quiere hacer algo diferente. Así que yo quiero hoy día instarte a que empieces a buscar ese momento. Busque el momento del propósito. Busque el momento del perdón. Busque el momento de la gracia. Busque el momento de la gloria. Desespérate por ese momento, hermano. Hermana, desespérate por ese momento. Desespérate por ese momento. Desespérate de tal forma que se vuelva tu despertar y tu dormir. Que antes que te duermas pensando en ese momento, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Desespérate por ese momento. Así como nos desesperamos por tantas cosas en la vida, desespérate por el momento en que Dios con su gracia te alcance, en que Dios con su gracia te bendiga, en que Dios con su gracia haga algo diferente. Desespérate por ese momento. Gracias. Desespérate por ese momento a tal punto que se vuelva el principio de tu día. Desespérate por ese momento. La Biblia dice que había un ciego, la Biblia dice que había un cojo, que había un sordo, que había un paralítico, pero ellos anhelaban un momento, ellos nacieron por un momento. El momento donde la gracia, la gloria de Dios los tocó. Pregúntate, ¿has tenido ese momento? ¿Estás anhelando ese momento? ¿Estás desesperándote por ese momento donde la gracia de Dios haga algo diferente? Esto va mucho más allá de lo que nosotros soñamos y de lo que nosotros creemos. Esto solamente lo puede hacer Dios.
Solamente lo puede hacer Dios. Por eso es tan importante. Por eso es tan relevante. Porque esto no es humano. Esto es divino. Y cuando es divino, solamente la gracia de Dios puede hacerlo. Solamente la gracia de Dios reconstruye donde no hay nada. Solamente la gracia de Dios da vida donde todo está muerto. La gracia de Dios da vida donde no hay esperanza. La gracia de Dios trae esperanza donde se ve imposible. La gracia de Dios lo hace posible. Por eso repetimos tantas veces: lo imposible para los hombres, lo que ustedes no pueden hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que nadie puede hacer con recursos, Dios lo puede hacer con su gracia. Una gracia, un momento, un toque de su gloria cambia todo. Cuando la iglesia entienda que ese momento de gracia tiene que llegar a tu vida, Dios va a hacer algo diferente. Dios va a despertar una iglesia con poder. Dios va a despertar una iglesia con poder. Y vive Dios que lo que declaro hoy sobre este altar se va a cumplir. Lo que hoy día vieron en la mañana no queda así. Vive el Señor, que su mano se mueve con justicia en este tiempo. Vive Dios, que su mano se mueve con justicia. Vive Dios, que su mano se mueve con justicia. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios y Dios es Dios de libertades. Vive Dios. Dios es Dios de libertades. Nacimos para ese momento. Nacimos para un encuentro. Nacimos para un encuentro con su gracia. Ese momento donde todo se vuelve posible. Ese momento donde somos perdonados. Ese momento donde somos amados. Ese momento que borra culpas, que borra decepciones. ¿Saben qué? Ese momento es cuando te colocas frente al espejo y vuelves a sonreír. Y lo que ves frente al espejo te gusta porque está lleno de gracia y de misericordia. Lo que ves frente al espejo no es condenado. Lo que ves frente al espejo tiene la imagen que uno que dijo que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ese momento es el momento de su gloria, de su gracia sobre ti. Anhela ese momento. Anhela ese momento. No hay momento como ese. No hay momento como ese donde su gracia y su misericordia se extiende sobre nosotros. Quiero invitarte a inclinar tu rostro ahí y le digas al Espíritu Santo: anhelo ese momento. Anhelo el momento donde tu gracia sea derramada sobre mí. Anhelo ese momento, Dios, donde me llames hijo amado. Anhelo ese momento donde tus brazos me aprieten tan fuerte, Dios, que no quisiera escaparme de ellos. Anhelo ese momento donde tú sanas y restauras, donde me siento perdonado, donde siento que nada puede apartarme de ti. Anhelo ese momento. Anhelo ese momento donde las palabras que hieren resbalan sobre mi vida. Anhelo ese momento donde me llamas hijo y yo me siento abrazado por ti. Y yo siento que tu gracia está sobre mí. Y yo siento que ninguna de las palabras que he declarado cae en la tierra, sino que haces algo diferente. Anhelo ese momento, Espíritu Santo. Anhelo ese momento donde me llamas amado. Anhelo ese momento, Dios, donde soy perdonado. Anhelo ese momento donde tu gracia comienza a transformar mi hogar. Anhelo ese momento, Dios. Anhelo ese momento donde mi corazón es completamente tuyo, Dios. Anhelo ese momento donde despierto buscando tu presencia y me duermo diciendo lo grande que eres, lo poderoso que eres, lo infinito que eres, lo grande que es tu gracia, que no hay nada que me pueda apartar de ella. Anhelo ese momento y lo declaro hoy sobre la iglesia, Dios. Ese momento sobre hijos que van a ser sanos en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que hay sanidades en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que hay vida. Lo que estaba muerto, hoy yo declaro vida en el nombre de Jesús. Hoy declaro que tu gracia es gracia con vida sobre las vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro que cosa que ojo no vio, ni oído yo, como dijo el Señor, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que hoy comienzan a vivir su momento especial con Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, hoy llenas de palabra aquel que no tenía palabra en su boca y comienzas a transformar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. El altar está disponible si alguien necesita oración. Gracias a Dios.